Los 5 pecados que Dios no perdonará. Una llamada de atención para el tiempo final. Introducción. A nadie le gusta hablar sobre esto, pero es necesario abordar el tema porque la eternidad es demasiado larga como para equivocarnos. Lo escuchamos constantemente: Dios perdona todo. Y es cierto, pero solo hasta cierto punto. La Biblia habla específicamente de ciertos pecados, ofensas claras, escalofriantes y graves, que Dios no perdonará. No porque su misericordia se agote, sino porque estos pecados cruzan una línea que nunca debimos atravesar. No solo ofenden a Dios, lo rechazan completamente. Antes de que tu corazón comience a acelerarse por miedo o confusión, detente un momento. Este no es un mensaje de condenación, sino una llamada a despertar, una advertencia nacida del amor. Porque si las Escrituras son claras en algo, es en esto. Dios está lleno de compasión, es lento para la ira y rico en misericordia. Pero también es santo, justo, un fuego consumidor. Cuando ignoramos ese aspecto de su naturaleza, diluimos el Evangelio en algo suave, sentimental y, en última instancia, sin poder. Vivimos en una época donde el pecado ha sido rebautizado, disfrazado, excusado, convertido en tendencia e incluso celebrado. Nos hemos vuelto insensibles a él. Las iglesias susurran sobre el arrepentimiento en lugar de clamar por él. Las personas reclaman a Cristo sin rendirse a él. Hemos abaratado la gracia, pero la cruz nunca fue barata, le costó a Jesús todo. En nuestro mundo moderno, hemos creado una versión cómoda de Dios, una que nunca se enfada, nunca juzga, nunca espera demasiado de nosotros. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios verdadero es tanto misericordioso como justo, tanto amoroso como santo. Ignorar cualquiera de estos aspectos es crear un falso ídolo, una proyección de nuestros deseos en lugar del Creador del universo. La realidad es que algunos pecados llevan un peso tan pesado, una rebelión tan profunda, un rechazo tan definitivo, que las Escrituras dicen que no hay vuelta atrás. No porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque el corazón que los comete no buscará el perdón. No son errores en los que caemos, son decisiones que tomamos en desafío, completamente conscientes, completamente endurecidos, completamente alejados. Imagina una persona parada al borde de un acantilado, mirando hacia el vacío. Dios le advierte, le ruega que retroceda, extiende su mano para salvarlo. Pero la persona, con pleno conocimiento y deliberación, salta al abismo. No es que Dios no quiera rescatarlos, es que han elegido un camino del que no hay retorno. Han rechazado la única mano que podría salvarlos. Hoy examinaremos detalladamente los 5 pecados que la Biblia nos muestra que Dios no perdona. No se trata de despertar miedo, sino de llamarnos a la verdad, de despertarnos del sueño espiritual y ver claramente lo que está en juego. La eternidad no es solo un concepto lejano, está a un latido de distancia. Así que acércate, abre tu Biblia, abre tu corazón, y hablemos no solo de los pecados que pueden destruir un alma, sino también del Salvador que todavía salva. Primer pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vayamos directamente a las palabras de Jesús mismo, porque este no es un tema que podamos malinterpretar o pasar por alto ligeramente. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús dice algo que ha inquietado los corazones de creyentes y eruditos por generaciones. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está, claro, severo y directamente de la boca de nuestro Salvador. Todo tipo de pecado puede ser perdonado, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué es tan grave, tan espiritualmente fatal que el mismo Jesús dice que nunca será perdonado? Para entender esto, necesitamos mirar el contexto. En Mateo 12, Jesús acababa de realizar un milagro. Un hombre fue liberado de un demonio, sanado, restaurado por completo. Imagina la escena, un hombre que posiblemente había pasado años atormentado, quizás aislado de la sociedad,
rechazado por su comunidad, incapaz de vivir una vida normal. Su familia probablemente había perdido toda esperanza. Y entonces, en un momento asombroso de compasión divina, Jesús lo libera completamente. Puedes imaginar las lágrimas de alegría, los abrazos de los seres queridos, la incredulidad ante este cambio tan radical. Pero en lugar de alabar a Dios o maravillarse del poder del Espíritu, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás. Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, dijeron con desprecio. El resentimiento y la envidia habían nublado tanto su juicio que miraron directamente a la obra de Dios y la llamaron obra del diablo. Piénsalo detenidamente. Vieron la obra del Espíritu Santo con sus propios ojos, presenciaron el poder divino sanando y restaurando un alma humana, y en lugar de dar gloria a Dios, lo llamaron maligno. Atribuyeron al diablo la obra del Espíritu. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. No es simplemente duda. No es un momento de debilidad o confusión. No es cuestionar a Dios durante tiempos difíciles. Es un rechazo voluntario, endurecido y arrogante del Espíritu de Dios, llamando impuro lo que es santo y del diablo lo que es de Dios. No es ignorancia, es desafío, y proviene de un corazón tan insensible, tan resistente a la verdad, que el arrepentimiento ya ni siquiera está sobre la mesa. Imagina a un hombre muriendo de sed en el desierto. Alguien le ofrece agua pura y fresca, pero él está tan enloquecido por el odio hacia quien le ofrece ayuda que no solo rechaza el agua, sino que la llama veneno. Luego muere, no porque el agua no fuera buena o porque quien la ofrecía no fuera generoso, sino porque su propio odio le impidió aceptar lo único que podía salvarlo. ¿Por qué es imperdonable este pecado? Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos atrae hacia Jesús, quien abre nuestros ojos y ablanda nuestros corazones. Es Él quien nos muestra nuestra necesidad de salvación y nos guía hacia el arrepentimiento. Si lo rechazas, si calumnias su obra, si etiquetas como demoníaco al Espíritu de Dios, ¿a dónde más puedes acudir? ¿Qué perdón queda si rechazas precisamente a aquel que te lleva hacia Él? Es como apagar la única luz en una habitación oscura y luego quejarse de no poder ver. Es como destruir el único puente sobre un abismo y luego lamentarse por no poder cruzar. El problema no es que Dios no quiera perdonar. Es que has rechazado el único medio por el cual el perdón puede llegar a ti. Hay algo importante que debemos saber, porque esta parte trae paz a muchos corazones turbados. Si te preocupa haber cometido este pecado, eso es en realidad una señal de que no lo has cometido. La persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no está preocupada. Su conciencia está cauterizada, su corazón es de piedra. No teme a Dios, se burla de él. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, lo expresó bellamente. Aquel que tiembla ante la idea de haber cometido el pecado imperdonable, ciertamente no lo ha cometido, porque es su misma sensibilidad espiritual la que demuestra que el Espíritu Santo sigue obrando en su corazón. Si todavía sientes convicción, si tu corazón sigue siendo sensible, si aún anhelas estar bien con Dios, eso es el Espíritu Santo trabajando en ti. Significa que la esperanza no se ha ido, que el perdón sigue siendo tuyo, porque no has rechazado a quien lo ofrece. La misma ansiedad que sientes es prueba de que tu corazón sigue respondiendo a Dios. Pero no tratemos esta advertencia a la ligera. Este pecado es raro, sí, pero es real, y está arraigado en el orgullo, en la arrogancia espiritual, en la negativa mortal a ver a Dios como quien realmente es. El mundo de hoy está peligrosamente cerca de esta línea. Las personas se burlan de lo sobrenatural, descartan los milagros, se ríen de la santidad y etiquetan lo bueno como malo. Cuando el espíritu se mueve, algunos lo llaman falso. Cuando se predica la verdad, algunos lo llaman odio. Cuando vidas son transformadas, algunos dicen que es lavado de cerebro. En nuestra cultura escéptica, es fácil descartar la obra del Espíritu. Cuando alguien testifica sobre cómo Dios cambió su vida, superó una adicción, restauró un matrimonio o sanó una enfermedad, el mundo responde con condescendencia: es solo psicología, es el efecto placebo, se está engañando a sí mismo. Este escepticismo, si se cultiva hasta el punto de rechazar deliberadamente la obra del Espíritu Santo, puede acercarse peligrosamente a la blasfemia que Jesús advirtió.
Esa actitud, si se nutre lo suficiente, si se abraza profundamente, puede endurecer un corazón más allá del retorno. No juegues con esa línea. No permitas que el sarcasmo, el cinismo o la rebelión te lleven a un lugar donde ya no reconozcas al Espíritu cuando se acerque. En lugar de eso, humíllate, acoge la convicción del Espíritu Santo, abraza la verdad incluso cuando corta, porque la disciplina de Dios es amor y su corrección es vida. Cuando sientas ese suave susurro interior, esa convicción de pecado, ese anhelo de santidad, no lo rechaces. Es el Espíritu Santo llamando a tu puerta, invitándote a una relación más profunda con Dios. Esta es la primera y más seria advertencia que Jesús dio, no para asustarnos, sino para despertarnos. El Espíritu Santo no es una fuerza a temer, es un regalo para atesorar. Es el aliento de Dios, el susurro que nos lleva a casa, la mismísima presencia de Jesús dentro de nosotros. Juan 14, 16 y 17 dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». No lo rechaces. Honra al Espíritu, sigue al Espíritu, escucha al Espíritu, y nunca, jamás rechaces la mano que se extiende para salvarte. Porque en un mundo de voces conflictivas y caminos confusos, el Espíritu Santo es nuestra guía hacia la verdad, nuestro consuelo en la aflicción, nuestro poder para la vida piadosa. Rechazarlo no es solo un error trágico, es el camino a una oscuridad de la que no hay retorno. Segundo pecado. La apostasia voluntaria y continua. Este segundo pecado nos impacta de manera diferente porque no involucra a una persona que nunca ha escuchado el Evangelio. No se trata de alguien que mira desde afuera con curiosidad o escepticismo. No, este pecado es cometido por alguien que ha estado en la habitación, alguien que ha probado la bondad de Dios, que ha visto la luz, que conoce la verdad íntimamente y aún así elige alejarse. La Biblia lo llama apostasía. No es simplemente desviarse, no es luchar, no es caer y levantarse. Es un alejamiento deliberado, endurecido y final de Jesucristo después de haberlo conocido verdaderamente. Es como si alguien, habiendo probado un festín celestial, decidiera voluntariamente regresar a alimentarse de cenizas, no por ignorancia, sino por desprecio al banquete. Leamos algunas de las palabras más pesadas del Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, dice: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio». Dejemos que eso penetre. Este pasaje describe a alguien que no era un cristiano casual o nominal. La Escritura usa 5 frases poderosas para describir su experiencia previa. Fueron iluminados, sus ojos espirituales fueron abiertos para ver la verdad. Gustaron el don celestial, experimentaron personalmente la salvación en Cristo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, conocieron la presencia y el poder del Espíritu de Dios, gustaron la buena palabra de Dios, encontraron deleite y nutrición en las Escrituras, experimentaron los poderes del siglo venidero, presenciaron o incluso participaron en manifestaciones del reino de Dios. Estas no son experiencias superficiales. Representan una inmersión profunda en la realidad de la fe cristiana. Y aún así, después de todo esto, recayeron, no simplemente tropezaron o se desviaron temporalmente, sino que deliberadamente abandonaron todo lo que habían conocido y experimentado. Y el escritor de Hebreos no escatima en palabras. Para ellos es imposible ser renovados para arrepentimiento. Las palabras son duras, definitivas, inquietantes. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento requiere un corazón blando, un espíritu receptivo, una disposición a regresar. Pero la apostasía endurece a una persona de manera tan completa que ya no desea volver. No es que Dios no quiera perdonar, es que ellos ya no desearán el perdón. Su corazón queda sellado en rebelión y nada puede penetrarlo. Vieron la verdad, la conocieron íntimamente, y aún así eligieron la mentira. Piensa en alguien que ha pasado años en una comunidad de fe, participando en el culto, sirviendo en ministerios,
experimentando respuestas a la oración, siendo testigo de transformaciones en su propia vida y en las vidas de otros. Conocen las Escrituras, han sentido la presencia de Dios, han sido parte de su obra. Pero entonces, no por duda o confusión, sino por una decisión consciente, rechazan todo. Ridiculizan lo que una vez adoraron, niegan lo que una vez proclamaron, y se vuelven enemigos de la misma verdad que una vez defendieron. No es una fase de cuestionamiento, no es una crisis de fe, es una repudiación calculada y sostenida de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, hace eco de la misma escalofriante verdad. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es un pecado voluntario y continuo, no simplemente un fracaso moral, sino una rebelión espiritual. La palabra clave es voluntariamente. Estas son personas que saben lo que hacen, conocen la verdad, saben que es el pecado, pero lo eligen de todos modos, una y otra vez, sin arrepentimiento, sin remordimiento. El texto está dirigido específicamente a aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. No es ignorancia, es tener la luz y preferir las tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 19, lo pone así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, sé lo que algunos pueden estar pensando, yo me alejé de Dios antes. ¿Significa eso que estoy perdido para siempre? No, no si tu corazón todavía es sensible, no si sientes que el Espíritu te atrae. El hecho mismo de que estés preocupado ahora mismo es prueba de que la gracia de Dios todavía te está alcanzando. La apostasía no es algo en lo que las personas caen por accidente, es algo que eligen completa y definitivamente frente a la verdad. No es dudar durante tiempos difíciles. No es cuestionar aspectos de la fe mientras sigues buscando a Dios. No es incluso alejarse temporalmente de la iglesia debido a heridas o confusión. La verdadera apostasía es mucho más profunda y deliberada que eso. Piensa en Judas. Caminó con Jesús, vio los milagros, escuchó los sermones, conoció al Mesías personalmente, y sin embargo, eligió la traición. No fue solo un mal momento, fue una decisión consciente que se desarrolló durante mucho tiempo. Juan capítulo 12, versículo 6, nos dice que Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La avaricia se había arraigado en su corazón mucho antes de que traicionara a Jesús. En el momento decisivo, vendió al Hijo de Dios por 30 piezas de plata, y aun cuando el remordimiento lo golpeó después, eligió la desesperación y el suicidio en lugar del verdadero arrepentimiento. No buscó el perdón, no intentó reconciliarse, sino que se hundió más profundamente en la oscuridad. Ahora contrasta eso con Pedro. Negó a Jesús 3 veces, incluso maldijo y juró que no lo conocía. Un fracaso terrible. Pero cuando el gallo cantó y sus ojos se encontraron con los de Jesús, salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. Su corazón estaba quebrantado, no endurecido. Después de la resurrección, cuando Jesús se le apareció junto al mar de Galilea, Pedro corrió hacia él con anhelo, no se alejó con desprecio. La diferencia no está en el pecado, está en la respuesta del corazón. Pedro cayó, pero su corazón permaneció sensible. Judas cayó, y su corazón se endureció. Por eso la apostasía es imperdonable, no porque Dios deje de amar, sino porque el corazón deja de escuchar. En Hebreos capítulo 3, versículo 8, la advertencia es clara, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando un corazón se endurece por completo, ya no responde al llamado de Dios, ya no siente convicción, ya no busca perdón. ¿Cuál es la lección para nosotros? Mantente cerca de Jesús. No dejes que el pecado permanezca en tu vida sin ser confrontado. No adormezca tu conciencia. No justifiques la rebelión. Cuanto más tiempo ignores la convicción, más fácil se vuelve apagarla por completo. Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos aconseja, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, comienza pequeño, parece inofensivo, pero gradualmente endurece el corazón hasta que ya no puedes escuchar la voz de Dios. Manton 2 Corazon Sensible. Permanece en la palabra. Rodéate de personas que aviven tu fe, no que la arrastren hacia abajo. Cuando caigas, regresa rápido a Dios, antes de que tu corazón comience a endurecerse. Practica la confesión regular, la rendición diaria, la dependencia constante de la gracia de Dios. Nunca llegues al punto donde pienses que puedes vivir sin Él. Y si conoces a alguien que está transitando ese camino, no te rindas con ellos. Ora intensamente, ámalos bien, habla la verdad con compasión, porque hasta su último aliento, todavía hay esperanza de que su corazón pueda volverse. Pero no juegues con esto, la apostasía es real y las Escrituras no la endulzan. Si has conocido a Jesús, si has probado su misericordia, no des nunca la vuelta. No hay nada mejor allá afuera, no hay nada más verdadero. Solo Él tiene palabras de vida eterna, y alejarse de Él es alejarse de la vida misma. Como Pedro confesó en Juan capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tercer pecado. Tomar la marca de la bestia. Este pecado lleva un tipo de peso que va más allá del pecado personal. Es profético, apocalíptico, y está directamente vinculado a la rebelión final contra Dios en los últimos días. No es algo vago o simbólico, la Biblia es inequívocamente clara. Tomar la marca de la bestia es una decisión eterna e irreversible. Mientras los dos primeros pecados que hemos estudiado pueden ocurrir en cualquier época, este está específicamente vinculado a los eventos de los últimos tiempos, al período de la gran tribulación que la Biblia describe como un tiempo sin precedentes de engaño y persecución. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11, entrega la advertencia sin rodeos. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Detente un momento y deja que la severidad de estas palabras penetre. No hay ambigüedad aquí, no hay espacio para interpretaciones suaves. Esto no es metáfora, no es poesía, es juicio, total, final y eterno. Cualquiera que tome la marca queda separado de Dios para siempre. Sin segundas oportunidades, sin perdón. No porque la gracia de Dios se haya agotado, sino porque se han alineado con el enemigo a pleno conocimiento, con los ojos abiertos. Imagina un campo de batalla donde dos ejércitos están claramente definidos. No es posible ser neutral. Debes elegir un lado. Tomar la marca de la bestia es elegir deliberadamente el lado opuesto a Dios. Es declarar lealtad al enemigo en el conflicto cósmico final. Entonces, ¿qué es exactamente la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13 nos dice que llegará un tiempo en que un gobernante mundial, comúnmente conocido como el Anticristo, exigirá lealtad global. Esta marca será el signo de esa lealtad. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, describe: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí tenemos varios elementos clave. La marca será universal, a todos. Será indiscriminada socialmente, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Será visible o verificable, en la mano derecha o en la frente, y será económicamente coercitiva, ninguno pudiese comprar ni vender sin ella. No será simplemente un tema de economía o política, será sobre adoración. La marca no es meramente un pasaporte, un chip de identificación o un método bancario, es una declaración espiritual: pertenezco a la bestia. Confío en ella. La sirvo. Es la contraparte blasfema del sello de Dios mencionado en Apocalipsis capítulo 7.
donde los siervos de Dios son sellados en sus frentes, marcados como pertenecientes a Él. Ysera Tentador. Imagina un mundo donde no puedas comprar alimentos, medicinas, ropa o vivienda sin la marca. No podrás tener una cuenta bancaria, un trabajo, acceso a servicios médicos o educación. Serás un paria, perseguido, posiblemente enfrentando la muerte. La presión será inmensa. No será un tatuaje aleatorio o un accidente en el que alguien tropieza. Será una elección calculada, hecha por supervivencia, seguridad y conveniencia, a costa de tu alma. Las personas tomarán la marca no por ignorancia, sino porque eligen lealtad a la bestia en lugar de a Dios, y eso es lo que lo hace imperdonable. Es el mismo corazón que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el mismo espíritu que la apostasía. Es el rechazo total de la autoridad y salvación de Dios a cambio de las promesas vacías de un falso Salvador. Aquí está la aterradora realidad. Las personas no serán engañadas para hacer esto, lo desearán, lo darán la bienvenida. La bestia no parecerá malvada, parecerá la respuesta al caos del mundo. Traerá paz, prosperidad, control. Ofrecerá soluciones a problemas que parecen imposibles, y en ese momento, el mundo lo adorará voluntariamente, alegremente, y esa adoración los condenará. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa es la línea divisoria. O tu nombre está en el libro de la vida porque te has rendido a Jesús, o no lo está y caes en la mentira. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué Dios permitiría tal engaño? ¿Por qué no hace la verdad más clara? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12, nos da una respuesta inquietante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que persistentemente han rechazado la verdad, que han endurecido sus corazones una y otra vez, finalmente recibirán lo que han elegido. Una mentira tan convincente que la abrazarán completamente. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios ahora, estar arraigado, ser inquebrantable. Porque cuando llegue la presión, cuando la elección se sienta como vida o muerte, comodidad o sufrimiento, riqueza o pobreza, necesitas estar tan anclado en Cristo que ninguna cantidad de amenazas o promesas pueda hacerte inclinar. La Iglesia primitiva enfrentó esta elección también. El Imperio Romano exigía la adoración al emperador. A los cristianos se les decía que ofrecieran un poco de incienso a César, que lo declararan Señor, y podrían quedar libres. Parecía pequeño, parecía inofensivo, pero se negaron, y muchos fueron torturados y asesinados por ello. ¿Por qué? Porque entendían algo que necesitamos recordar. El alma vale más que la supervivencia. Las palabras de Jesús en Mateo 16:26 resuenan a través de los siglos. ¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma, lo has perdido todo. Tomar la marca de la bestia es imperdonable porque es el sí final a Satanás y el no final a Dios. Sella el destino de una persona porque representa su decisión final, tomada no bajo ignorancia o confusión, sino con pleno conocimiento de lo que significa. ¿Significa esto que los creyentes deben tener miedo? No, pero sí debemos estar preparados. Necesitamos permanecer despiertos, vigilantes, discernir los tiempos. No dejarse adormecer hacia el compromiso. No permitas que el mundo deforma lentamente a tu pensamiento para aceptar mentiras. Lo que comienza con pequeños compromisos espirituales puede un día conducir a los eternos. Jesús nos advirtió, los apóstoles nos advirtieron, el libro de Apocalipsis nos suplica, y así te lo digo hoy. Permanece leal a Cristo incluso si el mundo se vuelve contra ti, incluso si te cuesta todo. No te dobles, no te inclines, no tomes la marca. Tu lealtad a Jesús no pasará desapercibida. El cielo ve, la eternidad espera,
Y ninguna cantidad de sufrimiento aquí se compara con la gloria que será revelada a aquellos que perseveren hasta el fin. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mantente firme, sé fuerte, elige al Cordero sobre la bestia cada vez. Cuarto pecado. El odio sin arrepentimiento. Este pecado podría sorprender a algunas personas, no porque el odio sea poco común, sino porque no solemos pensar en él como uno de los pecados imperdonables. Pero según las Escrituras, el odio, especialmente cuando echa raíces y crece en un corazón que se niega a arrepentirse, no es solo destructivo, es mortal, espiritualmente mortal. Es la marca de alguien que no ha pasado de muerte a vida. El odio es quizás el pecado más común de todos. Lo vemos a nuestro alrededor todos los días. Odio racial, odio religioso, odio político, odio personal. Está en las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. Ha dividido familias, destruido comunidades y desencadenado guerras. Y sin embargo, a menudo lo justificamos, lo racionalizamos, incluso lo celebramos cuando se dirige hacia aquellos que consideramos merecedores de nuestro desprecio. Vayamos a la palabra. En la primera carta de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estas no son palabras débiles o ambiguas. Son sobrias, directas, inquietantes. El odio, a los ojos de Dios, no es solo una emoción desagradable o un sentimiento negativo comprensible. Es homicidio espiritual. No necesariamente en el sentido físico, pero sí en la postura del corazón. Jesús hizo la misma conexión en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, cuando dijo: Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Jesús eleva el estándar. No se trata solo de no matar físicamente, sino de no albergar odio en el corazón. El asesinato comienza en el corazón mucho antes de que se manifieste en acción. El odio es la semilla que, si se permite crecer, dará fruto en violencia, ya sea física o emocional. ¿Por qué es esto tan serio? Porque el amor es la marca definitoria de alguien que pertenece a Cristo. Jesús dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. No es opcional, no es un nivel avanzado de espiritualidad. Es la evidencia básica de una vida transformada. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, lo dice con claridad absoluta: El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Dios muestra amor, sino que Dios es amor. Es su esencia, su naturaleza. Por lo tanto, estar en relación con Él significa necesariamente ser transformado por su amor. Cuando el amor está ausente, cuando se alberga y se nutre el odio, cuando la amargura se infecta sin arrepentimiento, revela algo profundamente erróneo en la raíz. No puedes amar verdaderamente a Dios y odiar a las personas hechas a su imagen. Las dos cosas no se mezclan. La luz y las tinieblas no coexisten. Como dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aclaremos algo. Esto no se trata de ira momentánea. No se trata de estar herido, molesto o incluso sentir emociones intensas cuando alguien te hace daño. Somos humanos. Todos lidiamos con esos sentimientos. Incluso Jesús volcó mesas en ira justa cuando vio el templo de su Padre convertido en un mercado. El peligro radica en aferrarse a ello, alimentarlo, dejarlo evolucionar hacia la amargura, la rabia y el resentimiento arraigado. Efesios capítulo 4, versículo 26, nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, la ira en sí misma no es pecado,
pero debe ser tratada rápidamente antes de que se convierta en algo más oscuro. El odio sin arrepentimiento hace más que dañar relaciones. Nos separa de Dios. Nos hace espiritualmente ciegos. Envenena nuestras oraciones. Abre la puerta para que el enemigo opere en nuestras vidas. Y con el tiempo, puede endurecer el corazón tan severamente que la persona ya no escucha el llamado del Espíritu al arrepentimiento. Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El odio contamina esta fuente vital, envenenando todo lo que fluye de ella. Eso es lo que lo hace tan peligroso y potencialmente imperdonable, no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque cuanto más persiste el odio, más apaga el deseo de arrepentirse. Se convierte en una prisión autoimpuesta de la que el prisionero ya no quiere escapar. Probablemente lo has visto. Alguien resulta gravemente herido, se niega a perdonar, repite la ofensa una y otra vez. Comienza a definirlos. Su corazón se enfría. Su fe se debilita. Su alegría desaparece. Se aíslan. Se vuelven amargados hacia Dios, la Iglesia, las personas, incluso hacia sí mismos. Y pronto no queda espacio para que la gracia se mueva. El odio los consume. Jesús hizo del perdón algo central para la vida cristiana. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, justo después de enseñar el Padre Nuestro, dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Deja que eso penetre. Si no perdonas, no serás perdonado. No es simbólico, es una ley espiritual. El perdón es la moneda del reino, y si nos negamos a darlo, no podemos esperar recibirlo. Esta es quizás una de las enseñanzas más difíciles de Jesús, pero es inequívoca. El perdón no es opcional para el seguidor de Cristo. Es esencial, fundamental, no negociable. Y se basa en una verdad profunda. Todos hemos sido perdonados mucho, por lo que debemos perdonar a otros. Jesús ilustró esto poderosamente en la parábola del siervo despiadado en Mateo capítulo 18. Un siervo que debía una cantidad imposible de pagar fue perdonado por su amo, pero luego se negó a perdonar una deuda mucho menor que otro le debía a él. Cuando el amo se enteró, revocó su perdón y entregó al siervo despiadado a los verdugos. Jesús concluye: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Esto no significa que perdonar sea fácil. No significa que ignores el dolor o finges que nada pasó. No significa que permitas que continúe el abuso o la injusticia. Pero sí significa que renuncias a tu derecho a la venganza. Entregas a la persona en las manos de Dios. Eliges la libertad sobre la amargura, la sanación sobre el odio, la gracia sobre el rencor. Porque la alternativa es aterradora. Si te aferras al odio, si lo nutres, si dejas que defina tu vida y te niegas a abandonarlo, estás caminando por un sendero que te aleja de Dios. Y si llegas al final de tu vida con un corazón lleno de odio y sin arrepentimiento, la Escritura dice que la vida eterna no habita en ti. El odio puede manifestarse de muchas maneras. Puede parecer racismo, falta de perdón, abuso, venganza, celos o orgullo. Puede ser ruidoso y violento, o puede ser silencioso y pasivo-agresivo. De cualquier manera, si no hay arrepentimiento, mata. Pero aquí están las buenas noticias. Si todavía respiras, no es demasiado tarde para dejarlo ir. Si el Espíritu Santo te está convenciendo ahora mismo, no lo ignores. No lo hagas a un lado. No justifiques tus sentimientos. Lleva ese dolor, esa ofensa, esa ira, llévala a Jesús. Él sabe lo que es ser traicionado, rechazado, odiado y burlado, y perdonó desde la cruz. Sus palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, resuenan a través de los siglos como el ejemplo supremo de perdón en medio del sufrimiento injusto. La misma gracia que te perdonó a ti es suficiente para ayudarte a perdonar a otros. Pero tienes que elegirlo. Tienes que arrepentirte. Tienes que dejarlo ir. Porque al final,
El odio es una prisión y el perdón es la llave. Como dijo Corrie ten Boom, una sobreviviente de los campos de concentración nazis que aprendió a perdonar a sus torturadores. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. No dejes que un corazón endurecido sea lo que te separe de la vida eterna. Ama como Jesús, perdona como Jesús, y camina en la luz donde no hay lugar para el odio. Como escribió Juan, el que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Elige la luz. Elige el amor. Elige el perdón. Tu alma depende de ello. Quinto pecado. Rechazar a Jesucristo hasta la muerte. Este es el pecado más trágico de todos, no porque sea el más impactante, sino porque es el más común. Silencioso, sutil, generalizado, ocurre todos los días en cada nación, en cada generación. Y la Escritura es cristalina. Rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador hasta tu último aliento es un pecado que no será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Es quizás el pecado más común porque se comete no solo por aquellos que abiertamente se oponen a Cristo, sino también por aquellos que simplemente lo ignoran, lo posponen o lo consideran irrelevante. No requiere una rebelión activa, solo una pasiva indiferencia. No necesita blasfemia, solo negligencia. No exige odio, solo apatía. ¿Por qué es este pecado imperdonable? Porque Jesús es el único camino para ser salvos. En Juan capítulo 14, versículo 6, ¿podría ser más claro? Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No un camino entre muchos, el único camino. No una verdad entre muchas filosofías, la verdad absoluta. No una vida entre muchas opciones, la vida eterna misma. En un mundo que celebra la diversidad religiosa y afirma que todos los caminos conducen a Dios, estas palabras de Jesús son radicalmente exclusivas. Afirman que sin Él, no hay acceso a Dios, no hay perdón de pecados, no hay esperanza de salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, lo confirma, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Eso significa que si alguien pasa por la vida escuchando el Evangelio, viendo la misericordia de Dios, observando a su pueblo amar, incluso sintiendo convicción en su alma, y aún así decide no quiero a Jesús, ha elegido la separación eterna de Dios. Y cuando llega la muerte, esa decisión se vuelve final, permanente. Juan capítulo 3, versículo 18, lo expone en blanco y negro. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Captaste eso? Condenado ya. No algún día en el futuro. No solo si son realmente malvados. No solo si hicieron cosas terribles. No, condenados ya, porque no creyeron en Jesús. El versículo siguiente añade, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Es una elección consciente, una preferencia deliberada por las tinieblas sobre la luz. Esa es la línea divisoria de la eternidad. No es cuán bueno fuiste, no es cuán espiritual te sentiste, no es cuántas veces fuiste a la iglesia o cuán generoso fuiste. Es lo que hiciste con Jesús. Porque al final del día, todos tenemos pecado, cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23, lo declara claramente, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El único remedio para el pecado es la sangre de Jesucristo. El único puente hacia Dios es la cruz. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, lo explica, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si alguien rechaza ese puente, no hay otro camino. Si alguien rechaza ese remedio, no hay otra cura. Si alguien rechaza a ese mediador, no hay otra forma de reconciliación.
Hebreos capítulo 2, versículo 3, hace la inquietante pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta, implícita pero inequívoca, es: no escaparemos. Y sin embargo, este es el pecado que se comete con más frecuencia. No en desafío abierto, sino en demora, en complacencia, en distracción. Las personas generalmente no dicen odio a Jesús. Dicen, lo seguiré más tarde. Todavía no estoy listo. Creo en Dios, pero no estoy metido en la religión. Me pondré serio algún día. Pero ese algún día no siempre llega, y la mentira más peligrosa que el enemigo susurra es: tienes tiempo. La verdad es que ninguno de nosotros sabe cuántos días tenemos. La muerte no envía invitaciones, simplemente aparece. Y una vez que lo hace, la ventana para la gracia se cierra. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades. No hay más tiempo para decidir. No hay posibilidad de cambiar de opinión. La decisión que tomes antes de morir es la que vivirás para siempre. Este pecado, rechazar a Jesús hasta la muerte, no es imperdonable porque Dios sea severo. Es imperdonable porque no hay perdón aparte de Él. No hay plan B. No hay puerta trasera al cielo. Solo está Jesús. Imagina que estás atrapado en un edificio en llamas. Los bomberos han llegado. Uno se acerca a ti y te ofrece sacarte, pero tú lo rechazas. Volveré más tarde, dices, o encontraré mi propio camino, o simplemente lo ignoras, distraído por otras cosas. Si mueres en ese incendio, no fue porque el bombero no quiso salvarte, fue porque rechazaste la única salvación disponible. Así es con Cristo. No es que Dios condene arbitrariamente a aquellos que rechazan a Jesús. Es que rechazan el único rescate posible, la única esperanza, la única salvación que existe. Pero aquí está la parte hermosa. Si estás leyendo esto, todavía tienes tiempo. Si estás respirando, la puerta sigue abierta. Los brazos de Cristo siguen extendidos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, nos recuerda: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No tienes que cargar con tu vergüenza. No tienes que ser lo suficientemente bueno. Solo tienes que venir. Jesús mismo dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Romanos capítulo 10, versículo 13, da la promesa más esperanzadora de la Escritura: todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ese es el Evangelio. Esa es la gracia. Ese es el corazón de Dios. Pero tiene fecha de vencimiento, y una vez que esta vida termina, esa invitación se convierte en un veredicto. Así que no esperes. No juegues con tu eternidad. No asumas que todavía hay tiempo. Jesús ya pagó el precio. La cruz es prueba. La resurrección es victoria. La puerta está abierta de par en par ahora mismo. Pero si lo rechazas, si demoras hasta tu momento final, si caminas por la vida ignorando su amor, endureciendo tu corazón, pasando por alto su misericordia, te presentarás ante Dios sin perdón, y no habrá nadie a quien culpar sino a ti mismo. Luis lo expresó poderosamente: al final, hay solo dos tipos de personas. Aquellas que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios dice, hágase tu voluntad. Todos los que están en el infierno lo eligen. Esta es la verdad más sobria de toda la Escritura. El infierno no está lleno de personas a las que Dios no amó, está lleno de personas que no lo amaron a Él. No seas uno de ellos. Di sí a Jesús hoy, no solo con tus labios, sino con todo tu corazón. Porque una vez que entras en la eternidad, la elección que hiciste en esta vida se convierte en tu para siempre, y nada vale la pena perder tu alma. Conclusión: la misericordia todavía está al alcance. La misericordia todavía está a nuestro alcance, pero el tiempo no es ilimitado. Acabamos de examinar 5 pecados que la Biblia nos muestra que Dios no perdona. No porque su gracia tenga límites, sino porque nuestra respuesta a esa gracia importa. Vimos cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo duda,
Es desafío endurecido, el acto de ver la obra del Espíritu Santo y atribuirla deliberadamente a Satanás. Es llamar malo lo que sabemos que es divino, y santo lo que sabemos que es maligno. Descubrimos cómo la apostasía no es simplemente caer. Es alejarse completa y definitivamente después de conocer la verdad. Es haber experimentado la bondad de Dios, haber sido iluminado por su palabra, haber gustado los poderes del siglo venidero, y luego rechazarlo todo, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Exploramos cómo tomar la marca de la bestia es más que un símbolo, es lealtad total a las tinieblas. Es la decisión consciente, en los últimos días, de rechazar a Dios y dar lealtad a su enemigo, alineándose con el sistema que se opone a Cristo y a su pueblo. Analizamos el odio no solo como una emoción, sino como una muerte espiritual cuando se mantiene sin arrepentimiento. Vimos cómo el corazón que se niega a perdonar, que alimenta el resentimiento, que cultiva la amargura, gradualmente se endurece más allá del punto de respuesta a Dios. Y terminamos con la verdad más sobria de todas. Rechazar a Jesucristo hasta tu último aliento es una decisión que sella tu eternidad. No porque Dios sea mezquino o vengativo, sino porque has rechazado la única salvación que existe, el único remedio para el pecado, el único puente hacia Dios. Pero aquí están las buenas noticias, si estás escuchando esto. Ahora mismo, no estás demasiado lejos. No has cometido lo imperdonable. Si tu corazón todavía es sensible, no has perdido tu oportunidad. Si todavía sientes convicción, los brazos de Dios siguen abiertos. Jesús todavía salva. El Espíritu Santo todavía llama. No confundas la paciencia de Dios con el permiso de Dios. Te está dando tiempo, no porque el pecado no importe, sino porque tú importas. Está esperando, pero no esperará para siempre. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se deleita en la condenación. No está ansioso por castigar. Su corazón es que todos vengan al arrepentimiento, que todos encuentren salvación en Cristo. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, revela su corazón: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá, si se apartare de sus caminos. Este es el momento de responder, de arrepentirse, de rendirse, de soltar las cosas que están matando tu alma, de alejarte del compromiso, la amargura, el orgullo y la rebelión, y correr a los brazos de aquel que lo dio todo para salvarte. Porque el mismo Jesús que advirtió sobre pecados imperdonables es el mismo Jesús que clamó: Padre, perdónalos. El mismo Salvador que habló del juicio es el mismo Salvador que lo llevó por ti en la cruz. El mismo Rey que un día regresará en gloria es el mismo Rey que se humilló para que tú pudieras vivir. Pero debes venir ahora. No mañana, no algún día. Ahora. ¿Sabes lo que sucedió con la mujer sorprendida en adulterio, enfrentando la lapidación y la vergüenza pública? Jesús se interpuso entre ella y sus acusadores y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Cuando todos se fueron, condenados por su propia conciencia, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Juan 8:11. ¿Sabes lo que le sucedió a Pedro después de negar a Jesús 3 veces? Jesús lo restauró, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y luego lo comisionó para alimentar sus ovejas. No solo fue perdonado, sino restaurado al liderazgo, usado poderosamente para edificar la iglesia. ¿Sabes lo que le sucedió a Pablo, que había perseguido a los cristianos, aprobado ejecuciones, arrastrado a hombres y mujeres a prisión? Jesús lo encontró en el camino a Damasco, lo transformó completamente, y lo convirtió en el apóstol que escribiría gran parte del Nuevo Testamento. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar, si vienes a Él con arrepentimiento genuino. No hay vida tan destrozada que no pueda restaurar. No hay pasado tan oscuro que su gracia no pueda iluminar. Así que aquí está la invitación. No dejes que este mensaje sea solo información. Que sea transformación. Si necesitas perdonar, hazlo. Si necesitas arrepentirte, hazlo. Si has estado caminando en la línea entre el mundo y la palabra,
Es hora de elegir. Elige a Jesús con todo, para siempre. Porque la gracia todavía está disponible. La misericordia todavía fluye. La cruz todavía es poderosa. Pero una vez que tu tiempo se acaba, no hay segundas oportunidades. Que este sea el momento en que todo cambia. Que este sea el día en que te alejas de lo imperdonable y caes en los brazos de la gracia inquebrantable. El escritor de Hebreos nos urge: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1-2. No mires atrás. No te detengas. No te desvíes. Mantén tus ojos en Jesús hasta el final. ¿Este mensaje te habló al corazón? Compártelo. Alguien más necesita escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Proverbios capítulo 24, versículo 11, nos exhorta: libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Gracias por dedicar tu tiempo a este vídeo. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a compartir tus reflexiones personales en los comentarios. Las experiencias que compartes pueden ser luz para alguien más que está luchando con estas verdades. No olvides suscribirte al canal Secretos de la Biblia para recibir más contenido que profundiza en las verdades eternas que transforman vidas. Recuerda, estas no son solo palabras, son una invitación a una vida transformada por la gracia de Dios. El tiempo es corto, la eternidad es larga, y tu decisión importa más de lo que jamás podrías imaginar.